Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, un encuentro que, como dice nuestro título, ha incendiado las redes sociales. Prepárense porque vamos a hablar de la supuesta, o tal vez no tan supuesta, reacción que ha generado muchísimo revuelo entre Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de estas dos talentosas actrices, y es precisamente por eso que este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los gestos, en las miradas, y en todo aquello que ha hecho que Internet se vuelva loco analizando cada segundo. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse, que activen la campanita para que no se pierdan nada y formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trajo aquí, Demet Özdemir y Francesca Chillemi, y esa reacción que ha revolucionado las redes. Para quienes quizás no estén al tanto de todos los pormenores, permítanme ponerlos en contexto. Ambas son figuras públicas muy reconocidas en el mundo del entretenimiento, cada una con su legión de seguidores y con carreras que brillan con luz propia. Demet, la estrella turca que ha conquistado corazones con su carisma y talento en producciones como Erkenci y Doğu Kaderindir, es conocida por su energía y su cercanía con el público. Por otro lado, Francesca Chillemi, la deslumbrante actriz italiana, ganadora de Miss Italia y reconocida por su participación en series como Don Matteo y Che Dio sei aiuti, irradia una elegancia y una presencia escénica que la hacen inolvidable. El encuentro que ha desatado la tormenta ocurrió recientemente y se trata de un momento que a simple vista podría haber pasado desapercibido para muchos, pero que para los ojos avizores de las redes sociales se convirtió en un verdadero evento. Hablamos de una gala, un evento público donde ambas actrices coincidieron. La cuestión es que durante este evento captaron imágenes de ellas interactuando, o más bien, de un gesto, una mirada, un silencio, algo que fue interpretado de mil y una maneras. Muchos se preguntan, ¿qué pasó exactamente? ¿Hubo alguna tensión? ¿Fue un encuentro amigable pero malinterpretado? ¿O simplemente la imaginación colectiva se desbordó ante la posibilidad de una rivalidad, o incluso, de algo más allá de la amistad? Las teorías son infinitas, y ahí reside precisamente la magia y el caos de las redes sociales, en la capacidad de convertir un instante fugaz en un tema de debate global. Hemos visto análisis detallados de sus lenguajes corporales, de la forma en que sus ojos se cruzaron, de la distancia que mantuvieron entre ellas. Algunos usuarios de Twitter, por ejemplo, desglosaron el momento fotograma a fotograma, buscando indicios de incomodidad o incluso de frialdad. Otros en Instagram compartieron clips cortos, añadiendo música dramática o subtítulos sugerentes, alimentando así la especulación. Y no nos olvidemos de YouTube, donde youtubers dedicados al entretenimiento y a la vida de las celebridades han creado vídeos explicando sus propias teorías, muchas de ellas bastante elaboradas. Lo fascinante de todo esto es cómo la percepción pública puede moldear una situación. Un gesto inocente, una sonrisa forzada por las circunstancias, o incluso un simple movimiento de cabeza, puede ser magnificado hasta convertirse en una historia de proporciones épicas. Y en el caso de Demet Özdemir y Francesca Chillemi, ambas mujeres con un gran poder mediático y un público apasionado, la chispa estaba servida. Analicemos algunos de los puntos que más se han comentado. Por un lado, están aquellos que aseguran haber detectado una clara tensión. Describen una interacción algo distante donde las sonrisas parecían un poco forzadas y los intercambios de palabras, si es que hubo, fueron breves y contenidos. Estas interpretaciones sugieren que tal vez existe alguna rivalidad profesional subyacente, o quizás una situación personal que las mantenía distantes. Se han mencionado incluso posibles comparaciones entre sus carreras, sus éxitos recientes o la forma en que son percibidas por el público en diferentes mercados. Por otro lado, hay una corriente de opinión que defiende que todo se trata de una exageración. Argumentan que en eventos públicos, especialmente cuando hay tantas cámaras y tanta gente, las interacciones pueden ser breves y no reflejar la verdadera relación entre las personas. Señalan que ambas son profesionales, acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones, y que un encuentro casual no debería ser motivo de tanto revuelo. Estas personas sugieren que la supuesta reacción es en realidad la creación de los fans y de los medios, que buscan generar contenido y debate. Y luego está la tercera vía, la de L.
Os que ven la situación con un toque de misterio. No están seguros de si hay tensión o no, pero les encanta la intriga. Se deleitan con las diferentes interpretaciones, con las teorías conspirativas que surgen, y con la posibilidad de que algo más esté sucediendo de lo que se ve a simple vista. Para este grupo el incendio de las redes es parte del espectáculo, un juego de adivinanzas que mantiene vivo el interés por estas figuras públicas. Lo que es innegable es el poder de las redes sociales para amplificar estos momentos. Lo que antes podría haber sido una anécdota comentada en círculos íntimos, ahora se convierte en un fenómeno global en cuestión de minutos. La velocidad con la que se difunden las imágenes y las opiniones es vertiginosa, y la cantidad de personas que participan en la conversación es abrumadora. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña fracción de la realidad. Los fragmentos de vídeo, las fotografías, las opiniones vertidas, son interpretaciones, a menudo teñidas por las expectativas y los deseos de quienes las observan. No siempre tenemos acceso a la historia completa, a las motivaciones reales, ni a las emociones que subyacen en una interacción. En el caso de Demet Özdemir y Francesca Chillemi, ambas son mujeres fuertes, independientes y exitosas. Es posible que sus caminos se crucen de vez en cuando en el circuito de eventos internacionales, y que la atención que generan sea una consecuencia natural de su fama. La reacción que se ha viralizado podría ser simplemente el resultado de un momento capturado bajo una luz determinada, o de una interpretación subjetiva de un gesto que para ellas no significó nada especial. Sin embargo, la fascinación por este tipo de situaciones es un reflejo de nuestro propio interés en la vida de las celebridades. Nos gusta imaginar sus vidas, sus relaciones, sus posibles conflictos o amistades. Es una forma de entretenimiento, una manera de evadirnos de nuestra propia rutina y sumergirnos en el mundo glamuroso del espectáculo. Para ser honestos y hablando desde la perspectiva de lo que se ha visto y analizado, no hay una respuesta definitiva sobre qué sucedió realmente. Y esa ambigüedad es precisamente lo que ha alimentado la conversación. Si hubiera habido una confirmación clara de amistad o de enemistad, el debate habría terminado rápidamente. Pero al no tener esa certeza, la especulación se dispara. Podríamos teorizar sobre las presiones de la industria, sobre la competencia entre actrices de diferentes países, o simplemente sobre un día en el que quizás no estaban de muy buen humor. Lo cierto es que a través de sus perfiles en redes sociales, ambas actrices han seguido con sus vidas, publicando contenido que no hace más que alimentar la dualidad de interpretaciones. Mientras algunas publicaciones sugieren una vida profesional y personal muy activa y positiva, otras, más escrutadas por los fans, se analizan en busca de mensajes ocultos o de indicios de lo sucedido. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la capacidad de Demet Özdemir y Francesca Chillemi para captar la atención del público es innegable. Ambas poseen un magnetismo especial que las convierte en figuras centrales de cualquier evento al que asistan. Y en esta ocasión, su mera presencia juntas, y un instante capturado por las cámaras, fue suficiente para encender la mecha de la conversación digital. Hemos analizado la situación desde diferentes ángulos, hemos repasado las teorías más populares y hemos reflexionado sobre el poder de las redes sociales en la creación de narrativas. Al final del día lo que queda es la intriga, el debate y la confirmación de que en el universo del entretenimiento, un simple gesto puede convertirse en la noticia del día. Y hasta aquí nuestro análisis de esta reacción que ha dado mucho que hablar. Hemos intentado desglosar los pormenores, ofreciendo diferentes perspectivas para que ustedes, nuestra increíble audiencia, puedan formarse su propia opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros, así que por favor, dejen en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre este encuentro. ¿Creen que hubo tensión o fue solo una mala interpretación? Me encantaría leer sus teorías y sus reflexiones. Y si este contenido les ha parecido interesante, intrigante o simplemente entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.